Bueno, lo que yo creo, como les decía, hacer es explicar el desarrollo, el origen y desarrollo de la crisis constitucional y política que estamos viendo hoy día, que se ha demorado, que se ha durado 30 años y que entonces nos deja a nosotros en un momento avanzado. Y eso restringe posibilidades que si no habrían estado abiertas y eso, claro, hace todo un poco más difícil. Lo que yo hago, yo entiendo que es un análisis o una explicación de la situación política y constitucional en que estamos viviendo. Algunos dicen eso es un análisis político y por lo tanto no tiene lugar en la academia. Yo creo que esa idea de entender que la academia tiene que negar la relevancia política de lo que dice, yo nunca he entendido el sentido, es académico, entre comillas, en la medida en que es una explicación que está expuesta que está fundada en las razones que yo les voy a dar y que entonces su validez depende de que esas razones resulten suficientemente plausibles como explicación del problema, como interpretación de lo que está pasando, etc. Y para eso yo creo que es útil partir por lo que está pasando. A esta altura, un mes o un poco más, un mes en realidad, 2 días más, ¿no? De manifestaciones y protestas, esto que se ha llamado el estallido. Yo creo que, por supuesto, hay mucho que decir sobre esto, pero creo que es innegable que en estas manifestaciones y protestas hay 2 temas que han aparecido y están presentes desde el principio. Ojo, no el tema constitucional. El tema constitucional no estuvo desde el principio, apareció después. Pero hay sí 2 temas que yo creo que, independiente de todo lo demás que uno quiera decir sobre lo que ha pasado, han estado desde el principio. El primero es una indignación ciudadana contra el abuso. El abuso parece ser ubicuo, ¿no? Hay abuso desde la óptica del ciudadano, no necesariamente desde la óptica de los expertos que analizan con criterios de economista, ¿no? La pregunta, desde el punto de vista del ciudadano, hay abuso en un sistema de pensiones que paga pensiones que significa que la mayoría de los trabajadores va a vivir una vejez de pobreza y dependencia, y ese mismo sistema de pensiones significa unas utilidades extraordinarias para las empresas privadas que lo administran. Hay abuso en que las ISAPRES, que se financian de un modo cuasi público, con una cotización fijada por ley y que se descuenta directamente al trabajador, lleven 10 años de ser condenadas en más de 1 millón de casos por violar derechos constitucionales de sus clientes y sigan haciéndolo ante la inactividad completa del sistema político institucional. Hay abuso en que el negocio del retail no sea vender cosas, sino la tasa de interés que cobra a sus clientes. Hay abuso en el precio de los medicamentos. Hay abuso en el papel confort, lo de que pasada nos da la metáfora perfecta para el problema. En fin, donde uno mire, uno ve abuso. Eso yo creo que es innegable que ese ha sido uno de los temas que ha aparecido ahora con una fuerza especial, una fuerza especialmente grande. No, es un tema que había aparecido ya, este era un tema que se remonta por lo menos al 2011, pero hoy apareció con una fuerza muchísimo más grande. El abuso es una cuestión que no es reducible, y esto es bien importante a propósito de la agenda social de que se está hablando hoy día. El problema del abuso no es reducible a el perjuicio que causa en la vida del abusado, que por cierto lo causa. Es decir, el problema del abuso no se reduce a que las pensiones son bajas, que aunque por cierto eso es parte del problema. Porque en el hecho de que el mismo sistema que provee de pensiones bajas sea un sistema que significa unas utilidades exageradas para quienes lo administran, ese hecho es un hecho que muestra que los intereses de los pensionados son de segundo orden, pero que los intereses de los administradores son de primer orden. Es decir, el abuso contiene esta idea adicional al perjuicio causado, que es la negación de la igual dignidad. Por eso dignidad también ha sido un tema recurrente en estas manifestaciones, porque está vinculada a la idea de abuso, negativamente, digámoslo así. El otro tema, que yo creo que también es difícil negar, es que esa misma indignación y exasperación frente al hecho del abuso que está en todas partes ha aparecido respecto de lo que hoy día se llama los políticos, la clase política, la política institucional. Y entonces yo diría, parte de la explicación de lo que está pasando tiene que mostrar cómo se unen estos 2 temas. Es decir, ¿qué tienen en común? ¿Por qué no es solamente una queja contra el abuso que se dirige en contra del abusador, que se dirige en contra del retail, que se dirige en contra de la ISAPRE, que se dirige en contra de la AFP, etc.? ¿Por qué todo eso se condensa o es acompañado por
una indignación de la misma envergadura en contra de lo que hoy día se llama la clase política. Y es bien útil recordar que clase no significa solo conjunto. Es decir, la clase política no significa solamente el conjunto de los políticos. Clase tiene mucho más contenido que eso. Porque si es una clase, bueno, tendrá que tener intereses de clase, y si tiene intereses de clase, actuará en defensa de esos intereses de clase. Esa es la acusación implícita que está contenida en la designación, en clase política. Esos son los dos temas. Y yo creo que una explicación de nuestra situación política y constitucional tiene que dar cuenta no solo de esos dos temas independientemente, también tiene que explicar qué los une. Y lo que los une es la Constitución, es el problema constitucional. Solo al considerar la dimensión constitucional del problema, uno puede ver la unidad de estos dos temas. Y entonces tenemos que movernos, dejar eso por un lado, por un momento al lado, y enfrentar la cuestión constitucional. Y tendremos que partir, me temo, con la primera pregunta. Y la primera pregunta es una pregunta que en realidad no pertenece en una conferencia o una charla masiva, sino pertenece en un curso harto más reducido que se llama Teoría de la Constitución. Que además es de esos cursos, irónicamente, que cuando los tienen que tomar los estudiantes de Derecho normalmente protestan porque son cursos puramente teóricos que no tienen nada que ver con la vida. Pero hoy día no hay nada más importante para entender lo que está pasando que dar respuesta a esas cuestiones que son aparentemente solo teóricas y no tienen nada que ver con la vida. La pregunta es, ¿qué es una constitución? Cuando uno se pregunta qué es una constitución, en este momento lo que hay que hacer es dejar a un lado, con amabilidad por supuesto, la explicación que los abogados dan de lo que es una constitución. Porque es una explicación que, aunque en determinados contextos es útil e importante, ahora resulta totalmente inservible. De hecho, lo que hace es confundir las cosas, no aclararlas. En esa explicación del abogado, una constitución es una norma jurídica, es un texto que está contenida en un texto que se caracteriza porque es un texto difícil de modificar y que tiene artículos y que tiene incisos. Y entonces los abogados van al tribunal y dicen, señor juez, mi cliente debe obtener sentencia favorable porque conforme al artículo tanto, inciso tanto de la Constitución, resulta que bla, 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 y el abogado de la contraparte dirá, es al contrario porque, en fin. Eso no nos interesa ahora. Eso no es... Cuando yo digo que la Constitución está en la explicación de la unión de estos dos temas, no estoy diciendo que lo que está en la explicación de la unión de esos dos temas es un texto. Cuando hay una demanda ciudadana por nueva Constitución, no es una demanda ciudadana por un nuevo texto. Entonces, la Constitución, en este sentido, no es un texto. Y la verdad es que hay cierta ironía aquí, de nuevo, porque la mejor manera de entender qué es una Constitución en este segundo sentido es atendiendo a cómo se llama. En este caso, inusualmente, el nombre sí nos da una pista respecto de lo designado. Se llama Constitución Política de la República. ¿Y qué hace? Bueno, constituye políticamente a la República. Es así de misterioso. Una decisión es una decisión fundamental, una constitución es una decisión fundamental sobre la constitución, sobre la configuración básica de lo político, del poder político. Eso es una constitución. Cuando yo digo que en la unión de estos dos temas está la constitución, lo que estoy diciendo, en la unión de estos dos temas está la política como ella es, dada la decisión fundamental que la configuró. Cuando hay una demanda de nueva constitución, la demanda es por una nueva política, una política que responda a una decisión fundamental distinta. Espero que no sea muy aburrido. Pero bienvenidos. Vamos a usarlo como aplausómetro. Entonces, una decisión fundamental sobre la configuración de lo político. Y sabiendo qué es una constitución, ahora podemos preguntarnos cuál es la constitución bajo la cual vivimos. Porque ustedes habrán escuchado que nos dicen la constitución ya no es la constitución de 1980 porque ha sido reformada tantas veces. Se han dictado aproximadamente 40 leyes de reforma constitucional. El 2005 el presidente Lagos nos dijo que había despuntado la primavera y que teníamos una nueva constitución y que la constitución ahora era un piso institucional compartido, etc. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo responder esta pregunta de un modo que no sea absurdamente formal? ¿Vivimos bajo la Constitución de 1980 o no? O sea, ¿bajo qué Constitución vivimos? No bajo qué texto vivimos.
¿Bajo qué decisión fundamental sobre la configuración de lo político vivimos? Y a eso mi respuesta sería que todas esas reformas constitucionales que se han dictado, incluida la de 2005, han sido reformas de la Constitución en el sentido del abogado, del texto. Algunas de ellas han sido importantes porque los textos también importan, pero no ha cambiado la decisión fundamental sobre la constitución de lo político. ¿Y cuál es esa? La Constitución, originariamente, fue una solución a un problema que enfrentaba la dictadura. Y el problema era el siguiente: ¿cómo evitar que la cuidadosa reconstrucción completa de Chile para crear el modelo neoliberal que hemos hecho durante la dictadura vaya a ser revertida rápidamente cuando la dictadura termine? Por supuesto, quienes tenían este problema pensaban que el gobierno que iba a llegar después de la dictadura iba a querer revertir el modelo neoliberal. En eso se equivocaron. Pero no nos importa ahora, porque lo pensaron igual. Tenían el problema. Y nos legaron una solución a un problema que en definitiva parece haber sido imaginario. Pero que el problema sea imaginario o haya sido no correcto, no hayan tenido ese problema, no significa que no nos legaron lo que ellos entendían que era la solución. Y su solución fue, en vez de hacer una constitución explícitamente antidemocrática, que habría durado un par de años, como duró el orden municipal. Porque ustedes recordarán, o algunos de ustedes recordarán, que en el texto original de la Constitución, en la Constitución original, los alcaldes no eran elegidos por voto popular. Y eso se modificó. ¿Cuánto duró eso? 2 años. ¿Por qué? Porque un orden político que no descansa en el principio democrático a estas alturas es inestable. Y de eso se dieron cuenta, de que no podía ser una Constitución que negara el principio democrático. Y entonces, en vez de negar el principio democrático, lo que crearon fue una Constitución cuyo sentido era configurar la política de modo tal que la política fuera incapaz de adoptar cualquier decisión transformadora. Porque entonces no iba a poder transformar el modelo neoliberal. No iba a poder transformar el modelo educacional, no iba a poder transformar el modelo laboral, no iba a poder transformar el modelo de pensiones, en fin. No iba a poder transformar, sí podría, porque eso sí ha podido hacer, corregir. No, hacer lo que la política binominal aprendió a llamar perfeccionamientos. Eso sí se puede hacer. Se puede perfeccionar el modelo educativo, el modelo de salud, el modelo de pensiones, pero no se puede transformar. Esa es la decisión fundamental. Configurar una política incapacitada para actuar con eficacia cuando se trata de transformar. Al principio, las trampas mediante las cuales esto se lograba eran evidentes. Es decir, sin ánimo de culpar a nadie. El hecho bruto es que la Concertación ganó todas las elecciones parlamentarias y hasta 2005 nunca tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso, porque el Senado estaba intervenido por senadores designados. Eso es una demostración. Hay otros que, si quieren, en las preguntas podemos conversar, pero yo creo que ya a estas alturas la enumeración precisa de los cerrojos constitucionales ya no es relevante. Porque lo que pasó 30 años después, y por eso es fundamental entender que nosotros enfrentamos una crisis que se ha desarrollado en el tiempo, 30 años después, nosotros podemos ver que han pasado 2 cosas. Primero, que la incapacitación de la política en que constituye la Constitución, en que es la Constitución, cuyo sentido era proteger al modelo neoliberal, terminó creando una política que está incapacitada no solo para modificar el modelo neoliberal, está incapacitada para tomar cualquier decisión transformadora. Y entonces, si eso significa que la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche ha de quedar en su contenido político, esa parte que exige una redefinición de la relación entre el Estado y sus pueblos originarios, que ha de quedar en esa parte ignorada por 30 años y que como consecuencia de ser ignorada se irá el conflicto agudizando progresivamente, bueno, así tendrá que ser nomás. Y si la incapacidad de actuar para transformar implica que en 2020 casi, estamos con un orden administrativo propio, centralizado, propio del siglo XIX, no del siglo XX, entonces tendrá que ser así. Y estamos atados a ese orden administrativo que, como lo conversábamos antes de entrar a esta conferencia, cuando se crea una comisión presidencial para discutir su reforma, hay unanimidad. Y sin embargo, es imposible, aprobado ser imposible, no estoy prediciendo nada, aprobado ser imposible transformarlo, porque vivimos bajo una política incapaz de tomar cualquier tipo de decisión transformadora. Y por eso
las ISAPRES siguen siguen violando derechos constitucionales. Y por eso las AFP siguen, etc. Ese es el problema constitucional. Nosotros llevamos 30 años viviendo bajo una política incapacitada. Ahora, si uno va a la calle, como dice condescendientemente la política binominal, si uno va a la calle y en la calle pregunta cuál es el problema que tiene prioridad, y entonces el encuestador hace una lista, típicamente, ¿no? Y pone 1, la delincuencia, 2, las pensiones, 3, la salud, 4, en fin, 5, la incapacitación de la política creada por la Constitución tramposa. Yo predigo que ese último no va a aparecer muy alto en las prioridades. Y entonces los defensores de la Constitución dicen, ven, la Constitución no tiene ninguna prioridad ciudadana. Lo cual, la verdad es que cuando uno lo piensa, es bien absurdo, porque para entender cuán importante es políticamente el problema, uno no tiene que atender a cuán inmediatamente reconocida es una explicación completa del problema, obviamente. ¿A qué uno tiene que atender? Mi respuesta sería, uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son las consecuencias que se siguen de vivir 30 años bajo una política neutralizada? Y cómo esas consecuencias aparecen en la vida del ciudadano y de la ciudadana. Y tiene que preguntarse por esas consecuencias. Y yo estoy seguro que si uno se pregunta por esas consecuencias, la prioridad rápidamente llega hasta arriba. Porque ¿cuáles son las consecuencias? Preguntémonos. ¿Cuáles son las consecuencias de 30 años de vivir bajo una política incapacitada para actuar con eficacia? Yo creo que es bastante claro que hay 2 consecuencias. Puede haber más, pero yo creo que hay 2 que son evidentes. La primera es que si es una política incapacitada para transformar, cada vez que surja de la sociedad una demanda de transformación, esa es una demanda que va a ser ignorada. Por razones obvias, porque eso es precisamente lo que la política no puede hacer. Yo creo que por esto, la cuesta abajo en la rodada de legitimación que hemos estado observando comienza o tiene un punto de quiebre el año 2011. Porque el año 2011 fue la primera vez que irrumpió con fuerza suficiente, porque había irrumpido antes, pero no con tanta fuerza, irrumpió una demanda social de transformación, en ese caso por la educación. Era exactamente el tipo de demandas que la política binominal no podía responder. Y entonces, y pasa lo mismo después. Da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP bajo un gobierno socialista. La posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP es una posibilidad que no aparece siquiera en el radar de la discusión política institucional. Y entonces yo creo que los ciudadanos, viendo esto, viendo un sistema político incapaz o que de hecho no es exitoso en procesar eficazmente demandas sociales de transformación, yo creo que el ciudadano razonablemente se pregunta, si el sistema político no está atento a cuáles son las demandas que surgen de la sociedad para responder con eficacia a ellas, ¿de qué sí está atento? Si no son los intereses de los ciudadanos manifestados en esas demandas lo que los mueve, ¿qué intereses sí los mueven? Esa es la pregunta que se hace el ciudadano. Yo creo que la respuesta a esa pregunta cae por su propio peso cuando atendemos a la segunda consecuencia para la vida del ciudadano que se sigue de vivir bajo un orden político incapacitado. Porque hasta cierto punto la política tiene que ser pensada como si fuera física. Yo hice esta conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y me corrigieron la parte que viene, así que ahora está técnicamente correcta. Hasta cierto punto la política debe ser pensada como la física. Dime, para decirlo con rigor, dime cuál es la masa del objeto que tú quieres mover. Antes decía el tamaño, me dijeron, no, tamaño no, masa. Dime tú cuál es la masa del objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos cuánta fuerza necesitarás tener. Y si no tienes esa fuerza, bueno, no vas a poder mover un objeto de esa masa. Entonces, si tenemos una política débil, bueno, no podrá enfrentarse a poderes que sean suficientemente fuertes. ¿Y cuáles son los poderes? Esos otros poderes, que no son los de la política institucional, sino son poderes que existen porque existen. En ese sentido son fácticos, ¿no? Lo que los hace estar ahí es el solo hecho de que existen. Ha habido varios, pero yo creo que hoy día el central, el importante, es el poder económico. Entonces la política tiene frente a sí al poder económico, que es un poder fuerte. ¿Y qué va a pasar
cuando una política débil se enfrenta a un poder económico fuerte. La verdad es que no hay que ser mago, ¿no? La política solo podrá hacer lo que el poder económico tolere que la política haga. Entonces, si el poder económico tolera que se cree un CERNAC con facultades disminuidas, se creará un CERNAC con facultades disminuidas. Eso se podrá hacer. Y habrá un gran acto de promulgación, ¿no?, en que los políticos se presenten frente al pueblo y digan: por fin hemos logrado crear un organismo que protege eficazmente los derechos de los consumidores para acabar con el abuso, bla, bla, bla. Pero es solo el CERNAC que el poder económico toleró que se creara. Y entonces cuando un ciudadano tiene un problema y va al CERNAC, el CERNAC dice: espérame, sí, vamos a atender su preocupación. Y llama a la empresa: oiga, ¿podrían tratar un poco mejor a esta persona? Porque se ve bien. El CERNAC que conocíamos solo puede mediar. Y cuando la política quiso crear un CERNAC de verdad, que pudiera fiscalizar, que pudiera sancionar, que pudiera dictar regulación, o sea, que de verdad pudiera proteger al ciudadano, al consumidor, párele, eso es inconstitucional. Y entonces, ¿qué es lo que ve? Yo les decía, el ciudadano empieza a formarse una respuesta, o sea, empieza a preguntarse si la política no está atenta a las demandas que surgen de la sociedad, si no es movida por los intereses de los ciudadanos. ¿A qué sí está atenta? ¿Qué intereses sí la mueven? Y ahora, la verdad es que cuando observa lo que pasa en la relación entre la política y el poder económico, la respuesta cae por su propio peso. Y no es una respuesta que yo esté haciendo en el sentido de que yo esté acusando a nadie. Yo estoy simplemente tratando de entender nuestra situación. Porque yo creo que el ciudadano se dice: resulta que la política entonces es un instrumento del poder económico. De hecho, yo creo que lo pone más fuerte. Y que de ese modo explica mejor la tirria que yo creo que hoy día hay en la ciudadanía contra la política institucional. Porque yo creo que lo que efectivamente se dice el ciudadano es: no, la política está coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano y por eso el abuso. Y entonces ven ustedes, ahora se nos unen las dos observaciones iniciales. El abuso y la tirria contra la política institucional son lo mismo. Porque el abuso es visto como el resultado de la colusión entre el poder económico y el poder político. Colusión que no es una colusión en el sentido de que se hayan juntado y hayan convenido algo. Colusión en el sentido de que, dada una política debilitada, no hay otra cosa que la política pueda hacer. Y esa percepción, esa idea de que la política está coludida, produce deslegitimación. Y la deslegitimación de la política la debilita aún más. Y como está más débil, es todavía más incapaz de enfrentar al poder económico, lo que produce más deslegitimación y así sucesivamente cuesta abajo en la rodada, que es el proceso que yo creo que hemos estado viviendo desde el 2011. Sin verlo, algunos. O sea, hace un mes y una semana o algo así, Chile era un oasis. Nos decían: no, si en Chile no hay ningún problema de deslegitimación, esto es un problema global, porque resulta que en Filipinas, y en Polonia, y en Italia, y en Francia, y en el Reino Unido, el Brexit, por favor, y en Estados Unidos, Trump. Entonces, el problema de la deslegitimación de las instituciones políticas es un problema global. No hay nada que sea local. No hay nada de lo que debamos preocuparnos. Nótese, este es un caso de manual de negación. ¿Y qué pasa cuando hay negación? Bueno, el problema negado sigue desarrollándose. Y sigue desarrollándose hasta que se manifiesta. Y cuando se manifiesta, por supuesto, es porque ha alcanzado un grado de desarrollo que ha ido destruyendo tantas cosas en el camino que hoy día notamos que para solucionarlo los partidos políticos ya no sirven. Porque los partidos políticos fueron parte de esas instituciones que han sido totalmente deslegitimadas por todo este tiempo. Y entonces, ¿cómo se representa, cómo se articula este movimiento, cómo se le dota de alguna dirección? Bueno, todo eso hace más difícil la solución. Pero es fundamental, creo yo, entender que eso es responsabilidad del hecho, o sea, es consecuencia del hecho de que el problema lo estemos enfrentando en un grado avanzado de desarrollo, cuando podríamos haberlo enfrentado en un grado más temprano y habría sido menos difícil. Y eso, por cierto, es responsabilidad de quienes no vieron el problema o hicieron todo lo posible por evitar que el problema fuera enfrentado antes. O sea, yo diría que el proceso constituyente de la presidenta Bachelet fue la última oportunidad de solucionar este problema, entre comillas, por las buenas. Quienes se opusieron, quienes le hicieron fracasar en los hechos, lo que nos obligaron, o sea, lo que hicieron fue hacer inevitable que este problema se haya tenido que solucionar, entre comillas, por las malas. Y aquí por las malas solo quiere decir después de más de 200 personas que han perdido sus ojos, después de más de 20 muertos, después de saqueos, de violencia, etc. A eso me refiero yo.
Pero bueno, hay que enfrentarlo. ¿Cómo se soluciona? Lo que el presidente Lagos nos enseñó en ese septiembre cuando despuntaba la primavera, esa que sí efectivamente despuntó, la meramente, por así decirlo, climática, la que no era metáfora, es que a través de reformas al texto constitucional, a través de reformas producidas mediante los mecanismos ordinarios de reforma, es imposible solucionar el problema constitucional. Y es imposible por una razón muy simple, una razón, de hecho, que está en los manuales de teoría constitucional, aunque los profesores los leen y obligan a sus estudiantes a repetirlos sin ni que los profesores ni que los estudiantes entiendan habitualmente qué quiere decir. Porque en los manuales esto está, esta idea de mediante la reforma constitucional no se puede cambiar la Constitución. Esa idea está ahí, es discutida. Algunos la aceptan, otros la rechazan, pero ¿qué significa esto? Es habitual, no digo todos, por supuesto, es habitual que los profesores de Derecho entiendan que eso quiere decir es ilícito cambiar la Constitución mediante los mecanismos de reforma constitucional. Lo cual es, por cierto, absurdo, porque si ustedes van al texto constitucional chileno, no hay ninguna regla que diga que hay algunos artículos que no se pueden modificar. En principio se puede modificar cualquiera. ¿Qué quiere decir que no se puede modificar? Pues yo creo que es verdad que no se puede modificar la Constitución mediante reforma constitucional. De hecho, eso lo aprendimos en los últimos 30 años. 40 reformas y seguimos con la misma Constitución. ¿Por qué? Porque los mecanismos de reforma constitucional existen para proteger a la Constitución. La Constitución no en el sentido del texto. La Constitución en el sentido de esa decisión fundamental. Déjenme ponerle un ejemplo que no tenga ninguna relación con la situación política actual para que vean ustedes lo que quiero decir. Y lo voy a tomar el más removido posible. Si ustedes tienen un país que tiene una constitución monárquica, que es una monarquía, típicamente tendrá un proceso de reforma constitucional en el cual un momento central es el asentimiento real. El rey tiene que decir sí a la reforma. Eso quiere decir que esa constitución, mediante ese mecanismo, se van a poder cambiar muchas cosas. Hay una cosa que no se va a poder cambiar. No se va a poder derogar el principio monárquico y reemplazarlo por un principio republicano o democrático. Obviamente, porque para eso está la intervención del rey. La intervención del rey no es respeto a su majestad. Es para eso, la intervención asegura la protección de la Constitución. Ahora, por supuesto, ojo, y con esto estoy simplemente elucubrando, no estoy llamando a nada. Si la circunstancia es tal que el rey se da cuenta que la alternativa es consentir a la abolición del principio monárquico o la guillotina, bueno, entonces ese argumento suele ser bastante convincente, ¿no? Entonces, claro, ahí podría ocurrir que el rey consiente, pero en ese caso, noten ustedes que sería bien absurdo decir fue una reforma ordinaria más. No, en ese caso lo que habría que decir desde la teoría constitucional es el pueblo se manifestó aboliendo el principio monárquico y esa manifestación se expresó a través de algo que parece ser una reforma ordinaria, pero que en realidad no es una reforma ordinaria. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo creo que uno tiene que preguntarse algo parecido respecto del acuerdo del viernes pasado. Ese acuerdo, porque yo asumo que ese acuerdo va a llevar a una ley de reforma constitucional. Se va a presentar un proyecto de reforma constitucional y como tiene el apoyo de todos los sectores políticos en el acuerdo, va a pasar. Y entonces vamos a tener una reforma constitucional. Y entonces no van a faltar los profesores que digan, esto es un caso de que la reforma constitucional permitió el reemplazo de la Constitución. No. El acuerdo del viernes pasado no fue obtenido por la muñeca negociadora de ciertos parlamentarios en el Congreso. El acuerdo del viernes pasado fue obtenido por el pueblo chileno actuando en las calles. Lo que los constitucionalistas llaman, los manuales de derecho constitucional llaman, sin que los profesores en general entiendan, a poder constituyente. El poder constituyente se manifestó en las calles y actuó a través de la muñeca de los parlamentarios. El acuerdo no es un logro de los parlamentarios, el acuerdo es un logro, o sea, las oportunidades de transformación constitucional que el acuerdo abre, que yo creo que las abre, esas oportunidades no fueron logradas por muñeca parlamentaria, esas oportunidades fueron logradas por el poder del pueblo actuando. ¿Y esto por qué es importante? No es solamente un ajuste de cuentas entre profesores, así como dije, ¿viste que yo tenía razón? No, es mucho más importante que esto, porque el destino de lo que se acordó el viernes pasado depende no de la muñeca, de nuevo, no de la muñeca parlamentaria de esto aquel diputado, sino depende de que se mantenga la fuerza que logró crear esa oportunidad. Hay varias cosas que están pendientes en ese acuerdo. Hay varias cosas que podrían neutralizar la oportunidad que se abrió. Es decir, esa oportunidad podría cerrarse. Yo creo, esa es mi opinión y podremos discutirlo más tarde si a ustedes les resulta interesante, yo creo que la oportunidad es suficientemente significativa para tomarla.
O sea, yo no soy de los que dice este acuerdo entero es un tongo. Pero soy consciente de que tiene riesgos. Riesgos de que esa oportunidad se cierre. ¿De qué depende que esa oportunidad se cierre o no se cierre, o se realice? Bueno, depende de que lo mismo que hizo posible el surgimiento de esa oportunidad se mantenga. Si uno cree que lo que hizo posible esa oportunidad fue la muñeca parlamentaria de Gabriel Boric y de otros ahí hablando con Coloma y haciendo una finta por aquí y logrando al fin algo, entonces lo que uno dirá es, en la medida en que se mantenga la muñeca parlamentaria, la muñeca negociadora de esos parlamentarios, entonces la oportunidad se realizará. Yo creo que eso es un error completo. Por eso es importante entender, esa oportunidad no fue creada por la habilidad negociadora de nadie. Esa habilidad, y no depende entonces, para su realización, de la habilidad negociadora de nadie. Esa oportunidad fue creada por el pueblo y depende entonces de que el pueblo siga actuando, manteniéndola abierta y realizándola. Esa es, creo yo, la situación. Hay varias cuestiones que están aquí, pueden ser discutidas, pero yo creo que en esta parte es mejor que la necesidad de esa discusión surja de preguntas específicas, que puede ser sobre el sentido de los 2/3 o las condiciones de elección de la Convención Constitucional. Hay mucho más de lo cual hablar, pero por supuesto eso me llevaría a excederme todavía más del tiempo que me ha sido asignado, así que podremos seguir conversándolo en las preguntas si a ustedes les interesa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Reiteramos la posibilidad de hacer preguntas vía Twitter al hashtag @ufrodialoga para que también las podamos leer acá en su momento. A continuación comentará, ¿cierto?, la exposición la doctora Estefanía Esparza, quien cuenta con 20 minutos. Ahí para allá, agradecerle. No dejes ideas, la verdad. Buenos días a todos y a todas. Mi función es un poco extraña, voy a intentar llevarlo con dignidad. Comencemos. Creo que coincido en gran medida con lo que plantea el profesor Atria. Sin embargo, creo que este tema de los abusos de la dignidad va mucho más allá de la política en términos de relación Estado-ciudadanía, sino que creo que en realidad dentro de nuestra sociedad se ha instalado un concepto de estructuras opresivas que nos ha hecho muchísimo daño, y quiero un poco detenerme en eso. Efectivamente, resulta dramático y muy complejo que sea a través del Estado que se instalen, o que sea el Estado el que se transforma en una estructura opresiva. Sin embargo, creo que de alguna manera como ciudadanos o ciudadanas hemos estado permitiendo estas estructuras en la sociedad completa. Y con esto me estoy refiriendo a que el modelo en el que nos encontramos, que por supuesto el modelo económico es parte de esto, pero no lo es todo, el modelo en el que nos encontramos es un modelo que tiene un ser humano como ideal. Y ese ser humano ideal tiene ciertas características que la mayoría de los que estamos aquí presentes no cumplimos. Me estoy refiriendo a un hombre que es blanco, es decir, no indígena, heterosexual, propietario de cierta edad, qué sé yo. Esto, quiero aclarar que esto no quiere decir que los hombres que cumplen con estas características sean gente mala ni nada de eso, sino que esto se trata simplemente de un modelo para entender o de análisis de una realidad. Ahora bien, las constituciones y todos los textos jurídicos, y esto lo digo porque trasunta en el ordenamiento jurídico completo, de alguna manera recogen este modelo y lo institucionalizan. Eso es lo que ocurre. Se ha institucionalizado que las personas tienen que ser de determinada manera, se sobrevalora en términos sociales a las personas o a las estructuras que cumplen con estas condiciones. Y desde esta perspectiva coincido también con que la Constitución no es solo un texto. Podemos verlo, de hecho yo lo he dicho varias veces, que probablemente por nuestra conformación en términos de, no sé si educacionales o psicológicos, nosotros tendemos a
cambiar la sociedad a través de las normas jurídicas. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de que sean las normas jurídicas que nos digan qué es lo que hacer. Es decir, se pueden transformar los principios, los valores de la sociedad a través de estas disposiciones. Y esto es claro, por ejemplo, cuando podemos analizar lo que ocurre con la ley Zamudio. Hasta antes de la ley Zamudio nosotros hacíamos un par de bromas discriminadoras y hoy día tenemos muchísimo más internalizado que aunque lo pensemos, eso está mal y no se hace. Ese fue el valor principalmente el valor de esa ley. Ahora bien, los autores suelen señalar que existen distintas posiciones. Hay algunos que no están de acuerdo con el profesor Atria, que dice que la Constitución no es un texto. Hay algunos autores, y parece ser, fíjense que esa posición ha primado bastante en nuestro país, que ven la Constitución como un texto y la interpretan de acuerdo a las personas que redactaron esa Constitución. Entonces esto es relevante considerar también desde la perspectiva de cómo somos como sociedad. Nos gusta que las cosas estén escritas, nos gusta que efectivamente recurrir a la historia del establecimiento de la ley. Pero existen, por otra parte, otros autores que plantean, y yo creo adscribirme más a esta posición, que la Constitución es un texto vivo. La Constitución es no solo el texto, no creo que haya que dejarlo de lado. La Constitución es un texto, es un proceso en el cual estamos todos participando y creándolo a través de distintos influjos todo el tiempo. Esto quiere decir que la Constitución, como si fuera un ente vivo, se puede ir transformando, ¿vale? Generalmente esto se realiza a través de procesos de deliberación democrática, es decir, instancias en las cuales podamos discutir qué es lo que entendemos por Constitución, pero también se realiza en la práctica cotidiana. En este sentido podemos decir que aunque la Constitución, por ejemplo, diga A en el texto, si nosotros en la práctica estamos haciendo B, la verdadera Constitución en realidad es B. Esto es súper relevante dejar en claro porque me da la impresión, y esto es una opinión muy personal, me da la impresión que de alguna manera en este proceso estamos teniendo una tendencia clara a repetir estas estructuras opresivas en este proceso. Entonces yo quiero aquí hacer una especie de no he llamado atención, pero sí evidenciar que esto está ocurriendo. Fíjense que el acuerdo, como señalaba el profesor Atria, la verdad es que está en algunos aspectos está en la nebulosa, no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, nos hemos dedicado a discutir el tema de los 2/3, pero en realidad falta en el debate la exigencia, creo yo, que es absolutamente necesaria, de que se considere a distintos grupos sociales en la Constitución en términos de fondo, pero también en cuanto a la participación. En la medida que nosotros no nos planteamos que la participación tiene que ser equitativa, y tiene que ser en algunos casos paritario, tiene que considerar todas las visiones en el proceso de conformación, estamos repitiendo una estructura opresiva, que me da la impresión que en el fondo lo que trasunta es todas estas demandas ciudadanas, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de que queremos otro país, cuando somos capaces de marchar con personas que pueden pensar sumamente distinto, bien distinto en todo ámbito, la verdad es que lo que hay es una demanda de mayor, lo que señala Working, de mayor consideración y respeto. De lo que queremos hacer es ser considerados en último término como iguales. Y para poder ser considerados como iguales no solo es necesario que esto aparezca en la Constitución, sino que en el proceso estén representadas todas las voces. Entonces creo que es súper relevante que nosotros nos planteemos o que evidenciemos más bien que es necesario conversar sobre quiénes queremos que integren esta asamblea, esta convención constitucional o esta convención mixta. Y creo que de alguna manera nos estamos perdiendo en la forma y estamos un poco abandonando el fondo de esta discusión, y que tiene que ver con que todos los sectores de la población tienen que estar representados. Ahora, creo también que este pacto que se ha suscrito es 100% perfectible, porque si nosotros aplicamos en términos estrictos
en términos estrictos, las reglas que ya aparecen, la verdad es que tenemos la conformación de esta eventual convención constitucional sería casi una Cámara de Diputados chica. Esa es la verdad del asunto. Entonces, esto no quiere decir que estas reglas sean fijas, sino que en realidad esto va a ser definido a través de la comisión de expertos y también eventualmente se pueden llegar a acuerdos con los parlamentarios que puedan incluirse en esta reforma a la Constitución. Pero creo que es sumamente necesario estar atentos para no volver a reproducir lo que tanto daño como sociedad nos ha causado. En el fondo, si se va a reproducir una especie de Cámara de Diputados en este órgano que es participativo, la verdad es que no tiene mucho sentido que no sea el Congreso quien realice esta modificación. Ahora, la enseñanza que nos ha quedado de esto es que efectivamente las personas sí tienen algún nivel de participación. Esta participación no está institucionalizada porque se ha dado a través de las calles. Entonces, pero ojo con esto, es decir, nosotros tenemos un rol sumamente importante que cumplir en este sentido. A veces nos perdemos un poco en el tema de las opiniones técnicas, pero las opiniones técnicas, evidentemente lo que tienen que reflejar o lo que nos van a entregar es una vía, como su nombre lo indica, técnica para poder llegar o para poder lograr lo que la ciudadanía está planteando. Entonces eso tampoco hay que perderlo de vista a las personas que nos dedicamos al derecho constitucional, que si en este proceso vamos a servir para intentar reflejar de una manera jurídica lo que ha planteado la ciudadanía. Y eso también es relevante porque la opinión, en último término, como ha quedado de manifiesto en todo este periodo y no sin sacrificio y violaciones brutales a los derechos humanos, la opinión última la va a tener, en este caso, si seguimos de alguna manera operando en la misma lógica, la opinión última la va a tener la ciudadanía. Entonces es relevante que estemos siempre informados, siempre atentos y, ojo, este pacto no es la última versión de lo que va a ocurrir. Hay muchos aspectos que están abiertos y que habrá que definir y por lo tanto necesitamos estar súper pendientes de lo que ocurra. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, abrimos entonces espacio para las preguntas. Reitero, por favor, el llamado, así como han sido muy respetuosos, conscientes, ¿cierto?, nuestro expositor en cuanto a los tiempos que se han tomado, que también las preguntas sean preguntas para que la mayoría, ¿cierto?, pueda también aportar opinando, ¿cierto?, y preguntando específicamente, ¿cierto?, y que por favor las personas que no suelen, ¿cierto?, preguntar también aprovechen de hacerlo en este momento. Vamos a partir, ¿cierto?, por quienes no han tenido la oportunidad de estar físicamente acá, no tienen el privilegio, que nosotros sí vamos a renunciar un poquito a en cuanto a una pregunta que se hace a través de Twitter. Profesor Atria, dentro del Estado hay más de 300 trabajadores honorarios. ¿El cambio de la Constitución es una oportunidad de cambio que esté en relación a que el Estado mantiene con sus funcionarios? El cambio en la Constitución no va a implicar, o sea, yo no creo, estas son predicciones, ¿no? Yo no creo que el cambio en la Constitución vaya a implicar que de pleno derecho los funcionarios honorarios pasan a ser funcionarios de planta. No creo que una regla así vaya a estar en la Constitución. ¿Por qué se suscita un problema con los funcionarios de planta? ¿Cuál es el origen, perdón, de honorarios? ¿Cuál es el origen del problema de que, o uno de los orígenes, de los funcionarios honorarios? Bueno, en parte, no estoy diciendo que sea todo, en parte el origen de ese problema está en el congelamiento de las plantas durante los años 90, que obligó en muchos casos a recurrir a funcionarios que no cabían en la planta, y eso empezó a crear el problema que, por supuesto, después, como suele ocurrir con los problemas, cuando uno los deja correr por 30 años, termina en una cuestión que es completamente irracional, ¿no? Entonces, yo diría, no, la Constitución inmediatamente no va a tener una solución a eso, pero la Constitución es una precondición para que problemas como ese y otros tantos más puedan ser enfrentados con eficacia. Con la política que tenemos, eso sí podemos saberlo porque lo hemos visto. El problema no va a ser solucionado. Con una política distinta, por lo menos podríamos tener la expectativa de que la política sea capaz de enfrentar ese y otros problemas con la eficacia que nosotros sabemos que la que conocemos no tiene. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta que
pienso puesta dirigida a ambos, es ¿cuál es la importancia jurídica del reconocimiento constitucional a los pueblos originarios? Si quieres, puedes partir, Estefanía. Bueno, yo creo que la importancia es enorme, es trascendental y absolutamente necesario. Ahora bien, existen distintas formas de reconocimiento y eso es súper importante destacar también. Cuando hablamos de reconocimiento, podemos estarnos refiriendo a que hay una mención y que diga en Chile existen pueblos originarios. Podría ser también el reconocimiento de que Chile es un estado plurinacional, eso también tendría ciertas implicancias, o podría ser simplemente decir que durante muchos años los pueblos indígenas se han encontrado sometidos. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento es súper importante que nosotros seamos capaces de aclarar cuál es nuestra propia concepción de una inclusión de los pueblos originarios dentro de la Constitución, porque este reconocimiento, probablemente por lo que yo les decía también, esto de que tendemos a interpretar de acuerdo, para nosotros lo relevante es lo que está escrito en la Constitución como sociedad. Esto es súper relevante determinar porque esto va a generar ciertas obligaciones estatales. Si yo simplemente introduzco por ejemplo, un artículo que señale que en Chile existen pueblos originarios, probablemente la obligación estatal de desarrollo de la autonomía de los pueblos indígenas es menor que si yo reconozco que Chile, por ejemplo, es un estado plurinacional. Entonces, las palabras en este sentido son sumamente relevantes porque en último término van a determinar, como ya ha pasado en otras ocasiones, que el Tribunal Constitucional pueda eventualmente declarar la inconstitucionalidad o no de una determinada ley. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que al menos habría que analizar la posibilidad de referirse a Chile como un estado plurinacional, pero particularmente creo que también es que esto tiene que ir acompañado de entregar ciertos niveles de autonomía, que podemos discutir cuáles, pero que habría que entregar ciertos niveles de autonomía, y no solamente a los pueblos indígenas, sino también a las regiones. Esto me parece de vital importancia. Entonces, creo que estos temas son relevantes de hablar y que cada uno en su casa, en distintas instancias, reflexione de qué clase de país quiere construir. Porque esa clase de país podemos eventualmente reflejarlo en una constitución. Es decir, y eso quiere decir concretamente que cada vez que tengamos que adoptar una ley o cuestionarnos sobre si esa ley se adapta o no a la constitución, que podamos decir sí, en principio el constituyente dijo que quiere esto y en consecuencia se crean, como decía, obligaciones estatales y podemos encaminar de alguna manera la adopción de legislación para que vaya cumpliendo esos principios que están establecidos en la Constitución. Muchas gracias. Doctor, sí. Yo respecto de esto, yo por supuesto reconozco que tengo mucho que aprender, así que yo diría ciertas cosas generales, sobre todo venir a Temuco a hablar yo sobre el reconocimiento de los pueblos originarios es un poco inadecuado. Entonces yo diría solo algunas cuestiones generales. Primero yo diría, vean ustedes, ahí tienen un espléndido ejemplo de la patología fundamental de la política que conocemos. Como ya lo mencionaba, esta es una demanda de reconocimiento que lleva, por supuesto, lleva 30 años, por supuesto que lleva 200 y lleva 500, pero lleva puesta en digamos, entregada al reconocimiento de la política que conocemos por 30 años sin que se haya sido posible avanzar nada. Lo único que se puede hacer es, según cuán buena onda es el ministro del Interior. O sea, hay más o menos represión y la represión incluye montaje y asesinato. O sea, no estamos hablando simplemente de cuestiones de menores políticas sociales, que básicamente significan comprar tierra a precio de mercado y entregarlas, ¿no? Eso, como reconocimiento del problema político que plantea esta demanda, es lo mismo que negarlo, es decir, no plantea ningún problema político. Y eso es una afrenta, evidentemente, es prácticamente un insulto, una negación de dignidad. Yo creo que la cuestión, un reconocimiento del carácter plurinacional del Estado chileno es algo que yo espero que esté en la Constitución. Yo creo que la situación actual es tal que aunque se tenga que acordar por 2/3, yo creo que es difícil que no haya alguna forma de reconocimiento, pero por supuesto no es suficiente alguna forma de reconocimiento porque ya la cuestión ha ido evolucionando. Yo creo que esa es una forma de reconocimiento que tiene que
que no puede ser simplemente un reconocimiento declarativo. Cuando el presidente Piñera anunció hace algunos meses que iba a una agenda que incluía el reconocimiento constitucional, yo me dije a mí mismo, lo único que va a ser posible obtener va a ser una reforma constitucional que ahora el artículo 1 o alguna otra parte diga reconócense, ¿no? O sea, una cuestión de se reconocen, punto. No, yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que el reconocimiento tiene que venir acompañado del reconocimiento o la configuración de, y yo lo quiero decir por ahora vagamente, porque el contenido preciso depende, ¿no? Depende de cuáles son los pueblos originarios, porque no todos están en la misma situación. El reconocimiento o la configuración de un espacio de un grado adecuado de autonomía. El reconocimiento sin autonomía yo creo que es una pura fórmula. Autonomía no quiere decir necesariamente independencia como si fuera otro Estado, por eso hay distintos grados posibles de autonomía, y esa yo creo que va a ser la discusión fundamental. Pero quiero agregar una cosa más sobre este tema en general. A mí me ha llamado la atención, como a tantas otras personas, ver que la bandera mapuche es la bandera que más se ve en las manifestaciones. Y entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? Porque yo no creo, y a lo mejor esto es puro escepticismo winca, yo no creo que sea porque repentinamente todos los manifestantes abrazaron como causa principal la causa del pueblo mapuche. Entonces, ¿por qué levantan esa bandera? Y yo creo que el otro día yo estaba en una conversación en Valparaíso con Pedro Cayuqueo y él dijo, nosotros los mapuches no queremos un nuevo pacto porque nunca ha habido pacto, queremos un pacto. Y yo me encontré diciéndome a mí mismo, porque yo debo decir, y no solo por reclamar originalidad, que yo había dicho lo mismo, no respecto de los mapuches. Yo había dicho, todo este argumento del nuevo pacto social es un error porque supone que hay un pacto y en realidad no hay pacto. Y lo que demuestra que no hay pacto es precisamente el abuso. Porque el pacto supone simetría y cuando hay abuso no hay simetría. Entonces yo decía, antes de escuchar a Cayuqueo, yo decía, todo este discurso del nuevo pacto social es falso. Lo que hay que hablar es que necesitamos un pacto social. Y me encontré con que, claro, Cayuqueo decía lo mismo de los mapuches, pero con mucho más razón, porque en ese caso es mucho más evidente que la relación que ha habido entre el pueblo mapuche y el Estado chileno no tiene ni siquiera pretensión de pacto. Entonces yo creo que, y esto ¿por qué lo vinculo con las banderas mapuches? Porque yo creo que eso muestra una cosa bien interesante. Lo mapuche es la verdad de lo chileno. Es decir, lo que estamos viendo es que la causa del pueblo mapuche refleja la verdad de la causa del pueblo chileno. Porque el pueblo chileno tampoco ha tenido un pacto. El pueblo chileno también es abusado. El pueblo chileno como tal tampoco es reconocido. Ya hasta la palabra la han quitado. Ya no se habla de pueblo, no se hablaba de pueblo. Ahora se está empezando a hablar de pueblo, ¿no? No se hablaba de pueblo, se hablaba de gente, ¿no? ¿Quién diría que la gente se levanta con voz de gigante gritando adelante? ¿No? La gente unida jamás será vencida. De la Croa nos habría pintado un cuadro que se llamara La libertad guiando a la gente, ¿no? O sea, entonces, la falta de reconocimiento, en algún sentido, menos brutal, por cierto, y por eso ha tomado más tiempo que sea evidente, la falta de reconocimiento de la cual se quejan los pueblos originarios es la misma falta de reconocimiento de la cual ahora se queja el pueblo chileno. El abuso, la falta del pacto. Entonces, hay un sentido que no es una cuestión de expropiación o de apropiación, sino es un sentido de comunidad de intereses. Hay un sentido en que la lucha del pueblo mapuche es también, o refleja la verdad de la lucha del pueblo chileno como se ha manifestado en las últimas semanas. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, para luego dar paso a ciertas preguntas del aula, hay una pregunta recurrente también en Twitter que dice relación con cómo podemos lograr, ¿cierto?, que en este nuevo pacto, o este pacto, ¿cierto?, también se vean representadas adecuadamente el 50% y más de nuestra población, las mujeres que hoy día están subrepresentadas, ¿cierto?, en este sentido. Por favor. Pero que responda Estefanía primero, por razones obvias. Y adecuadas. Y adecuadas. Bueno, muchas gracias por dejarme responder. Mansplaining. Bueno, sí, fíjense que en estos días han ocurrido varias cosas en relación a las mujeres, particularmente académicas y constitucionalistas. Yo creo que algunos de ustedes han podido ver que se ha producido vía redes sociales un gran conflicto debido a que los medios de comunicación han invisibilizado completamente a las académicas constitucionalistas. Esto generó
un revuelo bien importante y a varias nos puso muy, muy triste, precisamente porque nosotras sí estudiamos, sí tenemos conocimiento, pero como dijo una constitucionalista mapuche Concepción, Amaya Alves, nosotras muchas veces estamos en las comisarías viendo a nuestros estudiantes de que no hayan sido duramente reprimidos, estamos interponiendo recursos, alegando, hablando en las juntas de vecinos, en los colegios, entonces estamos haciendo un rol bien múltiple y de alguna manera doméstico también. Ahora bien, yo creo que más allá del dolor en este caso en particular, esto refleja una realidad que lleva años ocurriendo. Quizás en este momento se visibilizó más porque nos estamos todos replanteando qué clase de país queremos tener, pero esta es una realidad que lleva muchísimo tiempo y que no es algo nuevo para ninguna mujer que exista, creo yo. No iba a decir que trabaje fuera de la casa, pero en realidad que exista. Ahora bien, yo creo que necesariamente, primero, en la comisión de expertos que se va a designar para que establezca las reglas de este procedimiento para adoptar una nueva constitución, deben existir mujeres. Primero. En ese sentido. Segundo, creo que deben existir necesariamente escaños reservados dentro de una eventual convención mixta o constitucional. Pero creo, además, y esto no solamente en relación a las mujeres, sino en realidad en relación a la ciudadanía en general, donde existen muchísimos grupos que han sido tradicionalmente excluidos. Estoy hablando de niños y niñas, estoy hablando de personas en situación de discapacidad, de personas de la diversidad sexual. Creo que es absolutamente necesario, cuando conversemos sobre las reglas, que estemos atentos a que se puedan eliminar las listas electorales, es decir, quitar eso en relación del sistema que se va a adoptar sobre sobre los diputados. Es decir, recuerden que el pacto dice que se van a seguir las reglas del sistema electoral, dice, de los diputados. Y eso incluye ciertas listas que llevan los partidos políticos. Yo no tengo nada en contra de los partidos políticos, todo lo contrario. Sin embargo, creo que en este momento, y siempre deberíamos estar atentos a lo que dice la ciudadanía. La ciudadanía en este momento quiere una representación que no necesariamente provenga de los partidos políticos, sino que queremos ampliar el espectro para que todos los grupos puedan estar representados. Algunos con escaños reservados, me imagino que no va a ser posible en todos los casos, pero sí que participen de la discusión, tanto en las formas, es decir, directamente, como en el fondo. Gracias. Profesor, por favor. Yo creo que cuando yo decía que el acuerdo deja muchas cuestiones pendientes, una de las que deja pendientes es la conformación de esta convención mixta, constitucional o asamblea constituyente, para usar el nombre que corresponde. Y esa conformación tiene varios problemas. Tiene que ver con escaños reservados para pueblos originarios, una solución al problema de que el sistema electoral es un sistema que beneficia desproporcionadamente a los partidos y perjudica a organizaciones, a ciudadanos o candidatos que no son de partido. Y, por cierto, el tema de la pregunta, que es, no es suficiente la regla que contiene el sistema electoral de la Cámara de Diputados, que no menos de tiene que haber al menos 40% de candidatos en cada lista de cada uno de los sexos, ¿no? Y entonces, claro que eso se plantea como si fuera una regla así como neutral e imparcial, pero en realidad tiene que haber por lo menos 40% de candidatas mujeres. Eso no es suficiente y yo creo que habrá que buscar alguna solución. Y yo ahí también creo que hay que escuchar a las feministas de cuáles son las soluciones que hay que elaborar para o garantizar derechamente paridad o algo que sea suficientemente cercano a paridad. Eso es parte de la discusión, pero yo creo que no basta decir tiene que haber candidatas. Yo creo que ya pasamos la etapa en que pensábamos que el solo hecho de que un órgano fuera elegido por votación popular aseguraba la representatividad de ese órgano. Eso simplemente no pertenece a nuestras condiciones políticas. Y eso es algo que va a haber que tomar en cuenta tanto para la discusión de la Asamblea Constituyente o la Convención, etcétera, como para la nueva institucionalidad. Así que yo creo que esta discusión sobre cómo se logra representación genuinamente en las condiciones actuales va a ser una discusión fundamental en estas dos dimensiones.
Muchas gracias. Bien. Vamos a abrir la palabra entonces. Insistimos en la brevedad para que también tengan espacio para poder contestar. Y vamos a comenzar, ¿cierto? Primero por el caballero que está solicitándolo hace rato. Ahí, Camilo, el caballero que está ahí. Hola, gracias. Don Fernando, muchas cosas que se han querido reformar han tenido el grave y nefasto problema del Tribunal Constitucional. ¿La nueva Constitución va a tener injerencias en ese aspecto? Si se va a eliminar, por ejemplo, como una alternativa. Gracias. Parece que voy a tener que contestar. Ahí. Prefiero parado, así se ve más también los de atrás. Bueno, no sabemos, eso depende de qué es lo que decida la Asamblea Constituyente, la Comisión Constitucional, etc. Ahora, tenemos una indicación. Esos acuerdos van a tener que ser tomados por 2/3 de los votos, así que si el Tribunal Constitucional va a continuar, bueno, tendrá que recibir los 2/3 de los votos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependerá de lo que diga la nueva Constitución. Yo dificulto que un Tribunal Constitucional como el que tenemos hoy día subsista. ¿Eso quiere decir que no va a haber Tribunal Constitucional? Bueno, esa podrá ser alguna de las posibilidades, pero hay muchas otras. Yo creo que hay que evitar pensar que la cuestión es o lo que tenemos hoy día o la negación del Tribunal Constitucional. No, lo que tenemos hoy día es un tribunal que es extraordinariamente inusual en términos de sus competencias, el tipo de cosas que hace, las atribuciones que se arroga, etc. Entonces, hay mucho espacio para tener un órgano que sea menos tóxico desde el punto de vista de la democracia, del sistema democrático, que lo que tenemos, antes de llegar a la solución abólese. Ahora, ¿qué pasaría? Y aquí esto puede ser útil para aprovechar una pregunta que estoy seguro que va a venir sobre los 2/3. Hasta hoy día, la reforma del Tribunal Constitucional, cuando se trata de reforma constitucional, para lograr modificar el régimen del Tribunal Constitucional, se requieren 2/3 de los votos. ¿No? Obvio, porque eso es una reforma constitucional de un capítulo que tiene ese quórum. Eso quiere decir que quienes no quieren modificar el Tribunal Constitucional, a ellos les basta tener 1/3 más 1 de los votos para evitar cualquier reforma y de ese modo seguir obligándonos a todos a vivir bajo las reglas del Tribunal Constitucional vigente. ¿Me siguen? Ese es el efecto que tienen los 2/3 en la reforma constitucional, porque la reforma constitucional es un procedimiento que tiene ciertas exigencias, 2/3, para cambiar lo que existe. De modo que si esas exigencias no se cumplen, lo que existe no cambia y continúa. Es totalmente distinto la misma regla de 2/3 cuando son 2/3 para acordar una nueva constitución desde una hoja en blanco. Porque entonces, si no hay 2/3 para crear el Tribunal Constitucional, bueno, no habrá Tribunal Constitucional en la Constitución. ¿No? Porque eso quiere decir, ¿no? Ahora están saliendo unas interpretaciones extravagantes de Andrés Alamán y otra gente, pero aquí yo creo que es bastante obvio. Si se requieren 2/3 para acordar el nuevo texto, y si no hay 2/3 para crear un Tribunal Constitucional, entonces el Tribunal Constitucional quedará fuera de la nueva Constitución. ¿Desaparece automáticamente? Bueno, yo diría que no, porque va a quedar, ¿dónde va a quedar el Tribunal Constitucional? Va a quedar en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Yo supongo que la nueva Constitución no va a reconocer la categoría de leyes orgánicas constitucionales. Entonces, supongo yo que la nueva Constitución simplemente va a tener una categoría de leyes. Y eso quiere decir que todas las leyes orgánicas, como ya no va a existir esa categoría, se van a transformar en leyes. Y entonces el Tribunal Constitucional en este evento pasaría de ser, como es hoy, un órgano constitucional a ser un órgano legal, cuyas competencias, atribuciones, integración, etcétera, están fijados por ley y se cambian por ley. Ese es el efecto que tiene la regla que está contenida, creo yo, en el acuerdo, cuando el acuerdo es leído de buena fe. Muchas gracias. ¿Pero Esparza?
Yo creo que ya lo he dicho otras veces, hemos tendido a demonizar la existencia del Tribunal Constitucional y ese es uno de los modelos posibles en relación al control de constitucionalidad. Hay otro, que sea una Cámara dependiente incluso del Congreso, que sea la Suprema Corte quien realice este control, pero me parece que es absolutamente necesario que sí exista este control. Ojalá en la Constitución, que me parece que es lo más apropiado en este sentido. Ahora bien, esto no quiere decir, lo que pasa es que probablemente porque el único modelo de tribunal que conocemos es el chileno, pero es posible tener un tribunal constitucional que tenga facultades, inclusive la forma de composición que sea distinto, y que sigamos llamándole tribunal constitucional, porque la esencia de un tribunal constitucional es el control de principalmente las leyes en cuanto a su adecuación a la Constitución, y la posibilidad en este sentido de poder expulsar del sistema jurídico estas disposiciones, lo que tiene muchísimo sentido. Ahora bien, como les digo, una cosa es entender el concepto de tribunal constitucional de esa manera y otra es cómo opera en la práctica, cómo se eligen a los ministros del tribunal constitucional y cuáles son el resto de las funciones que no necesariamente son de la esencia o parte del concepto de un tribunal constitucional. Entonces creo que eso es súper relevante. No creo que la opción sea o eliminamos el Tribunal Constitucional y elegimos otro sistema o lo eliminamos y ya está. Yo creo que es factible sostener, a mí me parece muy razonable, sostener la existencia o la mantención del Tribunal Constitucional, pero modificando su composición en algunas de sus competencias. Muchísimas gracias. Perdón, había una señora. ¿Usted, por favor? ¿Necesitan, Camila? Gracias. Mi pregunta va un poco más al inicio, antes de discutir esta Constitución, poder preocuparnos de los derechos humanos. Por años se ha ignorado el atropello a los derechos humanos al pueblo mapuche y por lo mismo se ha normalizado. Hoy día nosotros estamos en las calles. Yo soy académica de la Universidad Católica de Temuco. También pertenezco a la directiva del Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica. Y nosotros hemos visto en la calle cómo siguen maltratando a nuestros estudiantes y a toda la gente. No podemos aceptar que hoy día los rectores pongan un recurso de amparo, prohíban la entrada a un espacio de la universidad y sin embargo la policía continúa haciéndolo. Eso no es un Estado de Derecho. Entonces tenemos que discutir y les consulto a ustedes también cómo se puede parar esto. Porque nosotros lo vemos día a día con los colegas que vamos yendo a las cárceles, con los colegas que vamos yendo a las comisarías, con nuestros estudiantes que están ayudando a los heridos, cuando los detienen, con la violencia que los hacen. Nosotros estamos viendo el día a día cómo el pueblo nuevamente se sacrifica, nos sacrificamos como trabajadores, mientras el resto discute qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Mi pregunta es, ¿cómo, antes de llegar a un acuerdo nacional por una nueva constitución, llegamos a un acuerdo nacional para que en Chile no se violen más los derechos humanos, para que nosotros podamos salir a la calle y nuestros hijos y nuestros estudiantes y nuestras hijas puedan salir sin que los manoseen, sin que los golpeen, sin que los hieran, sin que les quiten los ojos, sin que los violen? Ahora, hoy día, ayer. Esa es mi pregunta. ¿Quiero comenzar? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la urgencia de la pregunta. Creo, de nuevo, que esa es otra dimensión en la cual lo que en esta región se había experimentado desde hace mucho tiempo, estamos experimentándolo en todas las regiones ahora. Creo yo que eso tiene que ver con la progresiva pérdida de legitimidad de las instituciones estatales, en particular ahora Carabineros. O sea, ustedes se acuerdan, no en esta región, pero hace 10 años, cuando había deslegitimación generalizada de las instituciones políticas, los comentaristas, los columnistas decían, pero todavía nos quedan 2 instituciones que están muy legitimadas ante la ciudadanía, que eran entonces la Iglesia Católica y Carabineros. ¿Y por qué esto tiene que ver con la pregunta? Porque el poder legitimado no necesita, o necesita menos, recurrir a la violencia.
La violencia es una forma de compensación del déficit de poder. Y esto en un sentido muy real, ¿no? Hace 10 años, por lo menos no en esta región, Carabineros podía actuar por presencia, porque era una institución más legitimada. Hoy día, la posibilidad que tiene de actuar por presencia es mucho más reducida. Y como no puede actuar por presencia, necesita reemplazar ese déficit con violencia. Y eso creo yo que es parte, no toda, pero parte de la explicación de los grados inusuales de violencia que hemos visto, que claro que a nosotros santiaguinos nos llama la atención. Y que aquí, supongo yo, es algo bastante menos novedoso. Eso, creo yo, es una cuestión que es fundamental enfrentarla ahora. Yo creo que hay que, y entiendo que hay iniciativas que van en esa dirección de formar, si no va a ser desde el Estado, formarla desde la sociedad, el equivalente de una comisión de verdad que registre esto, que pueda protestar respecto a estas violaciones, que las pueda registrar, de modo de, por supuesto, actuar de modo de evitar que sigan ocurriendo, pero también de enfrentarnos a que toda la discusión sobre nunca más y todo lo que hubo en Chile, bueno, resultó ser poco eficaz ante unas circunstancias como esta. Muchas gracias. Estefanía. Comparto plenamente el juicio. La situación de vulneración de los derechos humanos en la que nos encontramos hoy en día a lo largo de Chile y también aquí, por supuesto, no tiene precedente dentro de un sistema democrático. Es súper complicado, particularmente, no solamente desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva práctica, porque en último término el mensaje que se está entregando, fíjense, existen vulneraciones, por supuesto, al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, psíquica, pero el mensaje que se está entregando en último término es que no está bien o que vayan a existir consecuencias negativas, particularmente cuando se ejerce el derecho de reunión. Y este derecho de reunión es absolutamente importante precisamente para la democracia. Entonces aquí, además de las vulneraciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, no solamente tienen una implicancia directa en el sentido de que nos podamos ver personalmente afectados, sino que también tienen una implicancia sumamente relevante dentro de un sistema político. Entonces, darnos cuenta de eso y ser capaces de entender este fenómeno no solamente desde una perspectiva individual es absolutamente necesario. Ahora bien, efectivamente yo creo que esto lo que va a provocar es un cisma dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Y lo digo porque de los recursos de protección o de amparo que hemos visto, particularmente que nos ha tocado analizar en profundidad la circular 1832, que tiene que ver con el uso de la fuerza en las manifestaciones. O sea, aquí hay dos cosas. Primero, esa circular no, y quiero ser enfática en esto, esa circular no se adapta a los estándares mínimos de derechos humanos en términos internacionales. No se adapta, no es suficientemente clara, deja ciertas materias a la discrecionalidad de los carabineros y además de eso, y esto es lo todavía más triste, es que incluso con lo bajo de esos estándares no se están respetando en las calles. Entonces nos encontramos ante un problema bien complicado, particularmente esto tiene que ver, por ejemplo, las personas que han participado en las marchas, yo no sé si alguna vez han visto la etapa de diálogo que está señalada en esta circular 1832. O sea, imagínense, se están riendo, pero sí, claro, se establece esa etapa de diálogo previa. Hay cierta calificación de cuando las marchas son violentas, lícitas o ilícitas, pacíficas, que devienen violentas, qué sé yo. Pero la verdad es que primero esos criterios no están bien desarrollados y eso evidentemente lo que permite es un margen amplísimo de discrecionalidad a la hora de aplicar la fuerza. Y ese es un problema que vamos a tener que resolver, sin lugar a dudas. ¿Qué decir de la utilización de balines? Ya el general Rosas dijo que no se iban a utilizar más perdigones, pero es una situación que, ojo, yo entiendo que ahora salió un estudio de la Universidad de Chile, pero es una situación que se viene denunciando hace décadas, que las manifestaciones utilizan balines de acero. Entonces, lo que hizo esto fue exacerbar el conflicto y que eventualmente, y esto es lo que nos da una posibilidad de solución,
el hecho de que todo el mundo coincida en que esta es una realidad, en que esto no son montajes, esto no son inventos de determinado sector político, esto es lo que está ocurriendo hoy día y puede ser que a esta hora ya empiece a ocurrir en las calles de distintas ciudades de nuestro país. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, vamos a recoger las preguntas, por favor, ¿cierto? Brevedad. Vamos a comenzar primero con el caballero que está ahí preguntando, por favor. Marimari Pupey, Marimari Pulangmen, Inche Aldisonanguita Piñenta a ti. Solo para que el oído le vaya siendo familiar, ¿ya? Y que sepamos que el mapuzungún es una lengua viva en la región y ahora me atrevo a decir también en el país. Para los profesores especialmente para el profesor Atia, el pueblo mapuche es un pueblo que viene reclamando derechos desde hace mucho tiempo. Y del año 90, por lo menos, hay algunos que nos sentimos identificados con esas fechas. Pusimos 3 conceptos: autonomía, libre determinación, territorio, a los cuales nunca hemos renunciado. Primero, quiero preguntar cómo se ve esta situación hoy día desde la línea política. Yo sé que el profesor Atia está más cerquita de la discusión política en Santiago con los centralistas de este país, porque creo que nosotros tenemos un camino un poco más recorrido. Y también creo que nosotros estamos expectantes de participar o no participar en estos procesos. Porque no podría yo derechamente decir hoy día que vamos a participar en algo que parte de una clase política que no es legítima hasta ahora. Por lo tanto, la pregunta es básicamente cómo lo ve a partir de las discusiones políticas que se ven en el nivel central, estos conceptos que nosotros hemos venido argumentando hace mucho tiempo. Y teniendo la base que el pueblo mapuche tiene un recorrido mayor en la discusión política. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Vamos a otorgar también la palabra acá al profesor Alard, al profesor von Baer, al profesor acá también, ¿cierto? Les pedimos también que sean respetuosos y sus privilegios también los coloquen un poquito al lado. Ustedes como hombres blancos académicos. Y sean breves también. Bueno, excelente las presentaciones. Es bien breve. La movilización social a nivel nacional ha tenido una gran participación e impulso de los estudiantes secundarios y de los estudiantes de educación superior. Entonces, si nosotros vemos la capacidad ahora para poder votar, son 18 años. Si vemos ahora actualmente la capacidad para poder ser asambleísta y participar en el proceso constituyente, si se aplican las reglas de la Cámara de la elección de diputados, serían 21 años. Me gustaría que eso se pudiera desarrollar. Sí. Señor von Baer. Muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación de nuestra universidad y de mi instituto. Muchas gracias a quienes han apoyado y convocado, como el caso de Fabiola. Mi pregunta es la siguiente. Al inicio de tu exposición tú señalabas razones de fondo muy estructurales, muy acumuladas, por las cuales estamos donde estamos. Abuso y incapacidad de, comillas, la clase política de hacerse cargo oportunamente de lo que la sociedad y la ciudadanía va necesitando. En una sociedad de permanente cambio, por lo demás, que es la dimensión que requiere aún más. Exacto. Que la clase política y la institucionalidad seamos capaces, incluyendo la universidad, de adecuarnos. Yo quiero, a partir de eso, declarar o compartir con todos ustedes, y la pregunta, mi preocupación, porque comprendiendo que el acuerdo que se logró a las 3 de la mañana del pasado viernes es que va a haber una comisión partidaria, paritaria, del mundo político, del mundo parlamentario, que los veo con mucho respeto, pero con bastante desconfianza, debo decirlo. ¿En qué se basa esa desconfianza? De que ellos van a definir las reglas del juego de lo que queda pendiente todavía, que va a marcar mucho quiénes entran y cómo entran o no a esa organización constituyente. ¿Y por qué lo digo con preocupación,
no digo con angustia, porque hay que ser optimista en esto, porque a modo de ejemplo, muchos de ustedes saben, el año 2014 se constituyó en los tiempos de la presidenta Bachelet. Ella convocó a una comisión asesora presidencial en descentralización. El diseño, la metodología y una parte no menor de los integrantes se gestionó desde acá, desde nuestro instituto y de la Universidad de la Frontera. Se llegó a un total de 70 acuerdos, recomendaciones, todas tomadas por unanimidad, no obstante que en sus integrantes habíamos varios genuinamente independientes y otros legítimamente militantes de UDI a Partido Comunista, escuchando días y noches, recorriendo todo el país. Se llegó a ese resultado. El Congreso Nacional llamó a una sesión extraordinaria para felicitar el hecho histórico, todos parlamentarios de todas las bancadas, felicitando el hecho histórico de ese magnífico informe, casi textual. Y sin embargo, después fue la misma clase política y los mismos parlamentarios, ojo, de todos los partidos, unos más, otros menos, que ignoraron, que se echaron al saco, que se olvidaron de sus discursos y que ahora van a definir las reglas del juego de quienes acceden. Varios de los temas, y con eso cierro, planteados acá. Grados necesarios de autonomía para tener un país de desarrollo social, territorial y ambiental más equilibrado. La primera vez que formalmente se reconoció a los pueblos originarios fue en nuestro informe. La primera vez que se identificaron principios constitucionales facilitadores de la descentralización. Todos esos tres niveles no fue posible avanzar con ellos por dos razones. Una, porque no había voluntad política transversal hasta el día de hoy, y ellos van a definir las reglas del juego. Y en segundo lugar, porque la Constitución tenía y tiene tantos cerrojos que hasta el momento eso no ha podido ser puesto en práctica. ¿Cómo vamos a confiar en que eso, de aquí al momento de que se definan las reglas del juego, genere espacios de mayor confiabilidad para que realmente la participación tenga sentido? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian, soy profesor de la Universidad de Los Lagos. Mi pregunta es, mira, básicamente para mí 2/3, 3/5 es una fórmula matemática, ¿ya? Me parece a mí que, o sea, me gustaría ver si pudieran ustedes señalar qué estrategias, ¿no es cierto?, habría que tener en consideración al momento, ¿no es cierto?, de la Asamblea Constituyente para que no nos metan, ¿no es cierto?, un gol de media cancha. Y lo otro es qué insumos nosotros o qué otras asambleas constituyentes históricas de otros países se podría ir a considerar para nosotros tener insumos de aquello que estratégicamente que se debe hacer como no se debe hacer quizás en este proceso. Porque me parece que la estrategia es fundamental por sobre decir 2/3, 3/5, ¿no? Muchas gracias. Breve, por favor. ¿Y alguna mujer? Quiero felicitar a la periodista directora del IDER por esta actividad, lo primero. Lo segundo, felicitarla a usted, Estefanía, porque la preocupación suya es mía. Yo no quiero que se repita aquí de nuevo el autoritarismo en esta nueva Constitución y el poder. No me gustó su ejemplo, señor Atria, de las extrapolaciones de la teoría de Newton ni de la teoría darwiniana. Porque ese fue un ejemplo que usted dio, el ejemplo del poder y de las masas y que peleen. Y hay una palabra que es paz, paz, la palabra maldita de Gabriela Mistral. Yo postulo y le propongo al señor Atria, porque es probable que vaya a estar él, continúe con esto. No volvamos a aquellos principios del esclavismo y del feudalismo. No sigamos con los principios de la Revolución Francesa guillotinante, con guerras mundiales y con la esquizofrenia del militarismo. Veamos nuevos principios. El primer principio, somos todos seres humanos con 23 pares de cromosomas. Pongámonos de acuerdo con eso siquiera y dejemos de lado los orgullos y las vanidades. Señor Atria, quiero felicitarlo y termino con esto. Usted es muy famoso en Radio Agricultura en estos últimos días. ¿Ah? Y lo que me extraña es, no sé cómo llamarlo eso.
Fíjese que la actual constitución no nació con una pistola en la cabeza, porque eso es lo que dicen, que esta constitución quiere nacer con una pistola en la cabeza. Eso nada más y felicitaciones. Ah, no, hay pregunta. Perdón, ¿hay una dama por ahí? Sí. Sí, un estudiante, muy bien. Hola, hola a todos. Mi nombre es Fernanda, soy estudiante de cuarto año acá de Derecho en la UFRO y tengo una pregunta sobre el tema de la designación de los ministros en el Poder Judicial y todo. ¿Qué mecanismos creen ustedes que podrían ser alternativos si es que terminamos con la designación presidencial? ¿Y cuáles serían los resguardos para evitar que se vuelvan verdaderas campañas políticas si es que se hace mediante elección ciudadana? Bien. Una última pregunta, también para una mujer. Hola, mi pregunta es, ¿cuán factible es que las Cortes Internacionales de Derechos Humanos o la Corte Penal se pronuncie respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas acá en Chile? Bien, muchas gracias. Mari, mi nombre es María Díaz Coliñir y soy mapuche y soy de Maquehue. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad, a los dos abogados, qué posibilidad tiene que el concepto plurinacional quede en la Constitución? ¿Cuáles son las posibilidades? Pensando en que de todos los partidos, de todas las anteriores administraciones, se ha hecho como promesa reconocer a los pueblos originarios. Y sin embargo, de todos los colores políticos, nunca han tenido la voluntad de ese reconocimiento independiente de la lucha que se ha dado histórica de los pueblos originarios. ¿Qué posibilidad tiene ese concepto que se pueda considerar en ese debate? Pensando en la deslegitimación que tienen quienes están liderando ahora el proceso. Muchas gracias. Ahora sí, partimos con Estefanía. Voy a intentar referirme lo más brevemente a algunos temas que se plantearon. Un poquito. Atrás había un estudiante secundario que querían hacer también la pregunta. Sí, pero estamos ya bastante pasados de la cantidad de preguntas. Pero sí para la agenda del profesor, que tiene también otras actividades. Pero un sujeto que es un sujeto social que está presente. Como muchas personas que están acá también presentes. Sí, muy importante, ciertamente. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una excepción. Por favor. Gracias. Tenía una pregunta como en relación al cómo la Asamblea Constituyente es algo que se ha dado como en la mayoría de los países de América Latina este último tiempo. Por ende, mi pregunta es, en caso de que se llegase a hacer una asamblea aquí en Chile, ¿qué nos aseguraría que esta constitución que salga de esa asamblea no acabe como las demás constituciones que se han hecho en los países vecinos o parecidos? ¿Y a qué me refiero con esto? Con que sea una constitución fácil de moldear, fácil de caer en algún autoritarismo, populismo o algo así, cosa de que termine ganando el político y no la misma ciudadanía. Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Muchas gracias. Bien. ¿Comienza entonces, Estefanía? Sí, bueno, quiero partir precisamente por esta última pregunta y reflexión. Y me parece de la mayor importancia recalcar lo que se ha dicho y yo no sé si ha quedado tan claro. La nueva Constitución es para nosotros hoy día una hoja en blanco. Esto quiere decir que no hay nada dicho sobre esa Constitución. Hoy en día, como señalaba el profesor Atia, hay algunas personas que intentando hacer una interpretación equívoca y que, ojo, pone en riesgo de alguna manera el pacto, eso es importante decirlo, han dicho que, o han estado señalando que lo que no se discuta o lo que no se apruebe de una nueva Constitución,
Eso quiere decir que va a regir la Constitución del 80. Eso no es efectivo. Eso no está señalado en el pacto, ni tampoco es el espíritu del mismo. Esto, o sea, por favor, y en esto yo quiero ser, me parece que es un acto de responsabilidad que lo recalquemos lo máximo posible. Sostener lo contrario pone en riesgo el acuerdo, porque el acuerdo, precisamente, uno de los puntos más complicados fue qué ocurría con los temas en los que no se llegase a acuerdo. Ahora bien, respecto de eso, yo creo que las constituciones en general plantean ciertos temas o incorporan ciertos temas que son de la mayor relevancia, pero no todos. Y los éxitos o fracasos de los países, por supuesto que son tributarios de alguna manera de la Constitución, pero la Constitución tampoco es todo. Esto quiere decir que si nosotros, y vuelvo aquí al inicio como partí exponiendo, si nosotros no tenemos algún tipo de, modificamos la forma incluso en la que nos relacionamos, una constitución puede terminar precisamente en letra muerta, en no ser este órgano vivo, sino simplemente transformarse en un texto, un par de letras que no tienen ninguna significación para las personas en su vida cotidiana. Ahora, ¿qué tan factible es que la Corte Interamericana se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos? Si ustedes recuerdan, antes de que este caso eventualmente llegue a la Corte Interamericana, es necesario que se pronuncie la Comisión. La Comisión de Derechos Humanos, ustedes saben que se hizo una sesión en Ecuador sobre el caso de Chile. Ahora hay gente de la Comisión Interamericana que está visitando Chile. Lo que va a ocurrir en este caso es que la Comisión va a efectuar ciertas recomendaciones a Chile. Y en el caso de que Chile no realice estas modificaciones o no realice estas recomendaciones que se le van a hacer, eventualmente se podría perseguir responsabilidad internacional. Entonces hay harto antes que decir sobre eso. Otra cosa distinta es si nosotros nos cuestionamos si se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas. Y aquí, desde mi perspectiva, y aquí quiero ser bien responsable, desde mi perspectiva la respuesta es sí. Y por último, ¿cómo se puede tener mayor confiabilidad en el sistema? La verdad es que eso depende de varias cosas, pero en último término eso va a depender de lo que ha dependido todo este movimiento, que tiene que ver con que nosotros seamos ciudadanos y ciudadanas activos, que estemos pendientes y que en último término sabemos que esto de alguna manera tiene que ver o se va a discutir también en el Congreso y que estemos pendientes también de nuestros parlamentarios, en el sentido que estemos haciendo un rol de fiscalizador de qué es lo que está pasando en el Congreso. Entonces, aquí por una parte queremos mayor participación, queremos participar de esta nueva Constitución, pero eso necesariamente lleva aparejado un rol muchísimo más activo. Entonces, ese yo creo que es lo principal. Muchas gracias. Y por la generosidad también de ser bastante breve. Profesor, por favor. Gracias. Yo voy a intentar hacer lo mismo, pero quiero hacerme cargo de todas las preguntas, que son hartas. Voy a agruparlas, voy a tocar algunos temas comunes. Voy a hacer mi mejor intento por no dejar nada fuera, pero si se me pasa algo les pido disculpas y que no lo atribuyan a un ánimo de esquivar nada. Quiero comentar algo sobre algo que decía Estefanía, que yo creo que no puede ser enfatizado de manera suficientemente categórica. Si el acuerdo, o sea, si el proceso constituyente es un proceso que funciona bajo la regla de que si no hay acuerdo vale la Constitución de 1980 ya vigente, entonces el acuerdo es simplemente una repetición de lo que ha pasado durante 30 años. Es la repetición de la repetición. Y en términos de proceso constituyente, pierde completa y totalmente su valor. De modo que lo que yo haría a esta altura, porque estamos escuchando creativas interpretaciones sobre que en realidad la hoja en blanco, bueno, en rigor, no estaba tan blanca. Y yo a eso lo que yo diría, más que argumentar, no, si es en blanco, porque resulta que eso es lo que significa derogación orgánica, etc. Más que argumentar, yo diría una cosa mucho más simple. Si esa es la tesis que usa quienes defienden la Constitución de 1980, primero eso muestra que concurrieron al acuerdo de mala fe, porque evidentemente el acuerdo fue que era en blanco. Pero bueno, como abogado uno sabe que la mala fe es parte de lo que existe en el mundo, no para que celebrarlo, sino como hecho. Lo que quiere decir es que con eso se desahucia el acuerdo. No hay acuerdo, no tenemos solución. Y que las consecuencias de que no haya acuerdo correspondan a quien corresponde. O sea, que se haga responsable quien corresponde por haber cerrado una posibilidad que se había abierto y entonces
lo demás continúa con la lógica que corresponde que continúe. No hay ningún secreto aquí. Lo que yo sí diría es, esa es condición, sin esa condición de hoja en blanco, y espero que la explicación que yo di antes muestre la importancia que tiene, ¿no? Si es hoja en blanco, los 2/3 son garantía de que la nueva Constitución va a representar a todos, porque solo va a ser parte de la Constitución lo que sea apoyado por 2/3. Si es reforma, los 2/3 son garantía de que quienes les interesa que la Constitución tramposa continúe van a lograr que continúe y nos van a obligar a seguir viviendo bajo ella. Entonces, es una diferencia que se esconde, porque parece que lo importante es cuál es el quórum, si es 2/3, si es mayoría. Pero en realidad no es eso lo importante. Lo importante es un quórum ¿para qué? ¿Para reformar o para escribir de nuevo? Entonces, el problema que aquí es que la cuestión que es políticamente crucial es la que no parece políticamente crucial. La que parece políticamente crucial es la fracción. 2/3, 50% más 1, o sea, mitad más 1, en fin. Eso es importante, no quiero decir que no lo sea. De hecho, yo creo que la regla de 2/3 es un poquito exagerada, pero no importa, a estas alturas no importa. Eso no es lo decisivo. Lo decisivo es si es genuinamente con hoja en blanco. Así que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Estefanía. Si nos cambian la interpretación y resulta que la hoja no estaba en blanco, entonces debemos decir que, para interpretarlo de buena fe, que para ponerlo en jurídico hubo error obstáculo, ¿no? Y como hubo error obstáculo, en realidad nunca hubo consentimiento. Es como si uno hubiera dicho que sí te compro el caballo y el otro ya te vendo la vaca. No hubo nunca consentimiento. Y no hubo nunca consentimiento, que decir, no hay acuerdo y que las consecuencias políticas que se sigan de eso sean las que sean y que la responsabilidad por esas consecuencias la asuman quienes tienen que asumirla. Respecto de... había una pregunta por si que el pueblo mapuche tiene un recorrido más largo en esta lucha, y que eso genera una situación de una desconfianza más justificada. Hay varias preguntas, también había una pregunta cómo confiar en que quienes tienen que solucionar el problema en su perjuicio lo van a hacer, etcétera. Así que me gustaría juntar todas estas diciendo un par de cosas sobre la confianza. Primero, hay desconfianza, hay suspicacias, evidentemente. Segundo, esa suspicacia y desconfianza es totalmente justificada, porque han sido 30 años de que nos han dicho que ahora sí que sí, y ahora sí que sí que sí, y ahora despunta la primavera, etcétera, ¿no? Nos dijeron en el 2005 que se había solucionado el problema constitucional, no. Nos dijeron en el 2008 que se había derogado la LOCE, recuerden ustedes, la gran demanda del movimiento pingüino, ¿no? Y se pusieron todos, se unieron de las manos, levantaron las manos, celebrando que la clase política había dejado de lado sus diferencias y se había unido por el bien de los niños de Chile. ¡Qué espectáculo más conmovedor! Y poco tiempo después nos dimos cuenta que la ley que se había dictado para reemplazar la LOCE era lo mismo. Y esto ha pasado una y otra vez. En 2003 nos dijeron que se había por fin regulado la relación entre el dinero y la política. El presidente Lagos nos dijo, la democracia chilena se pone los pantalones largos porque puede regular la relación con el dinero. Y 12 años después nos dimos cuenta que en realidad esa ley lo que había hecho era abrir la temporada de compra y venta de poder político, de proyectos de ley, de parlamentarios, de una manera que no habíamos conocido jamás. Entonces, la desconfianza en los anuncios grandilocuentes es una desconfianza, primero, totalmente justificada. Ahora, habiendo dicho eso, por las razones que ya he dado, yo diría, aunque totalmente justificada, en este caso, equivocada. Creo yo, porque yo creo que este acuerdo abre una oportunidad que no ha estado abierta desde el 11 de septiembre para cerrar ese ciclo. Entonces yo creo que aquí se justifica reconocer esa oportunidad. Pero creo que queda la desconfianza. Y la verdad es que yo creo que es muy sano que quede la desconfianza. Porque la desconfianza significa que vamos a estar alertas. Es decir, que vamos a estar, si me permiten la imagen, con antiparras y no para protegernos de los balines en el ojo. Porque sabemos que ya nos han... Ya ha pasado esto. Digamos. No puedo decir, hay ciertas palabras, ustedes comprenderán que están prohibidas, porque este es un espacio académico, pero todos sabemos lo que... Bueno, todos hemos vivido en el mismo país por 30 años, tenemos la misma experiencia. Entonces, el hecho de que la desconfianza sea justificada implica que vamos a estar alertas. Y estar alertas, por cierto, no es garantía de nada. Alguien preguntaba, el estudiante secundario final, ¿qué garantía tenemos de que esta nueva constitución va a ser la nueva constitución que necesitamos? Yo diría... Nunca, para actuar políticamente, nunca tenemos garantía de éxito. Siempre es posible ser derrotado. Eso es una posibilidad. Si uno espera
tener una garantía definitiva antes de actuar, no va a actuar. La pregunta no es si tenemos una garantía definitiva, la pregunta es si la situación es suficientemente propicia como para decir, vale la pena embarcarse en esto. Y yo creo que, por las razones que he dado, aquí hay una oportunidad que hay que tomarla, que hay que mantener la alerta y la movilización, porque de esas dos cosas va a depender que esta posibilidad se realice. Si no mantenemos la alerta y si esto produce desmovilización, entonces esa posibilidad no se va a realizar, se va a cerrar y todos los que dijimos que había una oportunidad, si me perdonan la expresión, vamos a quedar un poco como huevones, ¿no? Pero ese es el riesgo de esto. Pero creo que esas dos cosas, la movilización, por supuesto cuando yo digo movilización no estoy hablando de saqueos ni de violencia, etcétera, ¿no? Eso yo creo que le quita fuerza a la movilización. La movilización es la movilización del pueblo pacíficamente en las calles exigiendo que esta oportunidad se realice. Todo, creo yo, depende de eso. Sobre la mayoría de edad, yo creo que ya va siendo hora de que se avance en bajar la mayoría de edad. La mayoría de edad, para todos los efectos, y sobre todo los electorales, hay un proyecto hoy día de que se baje a 16 años y en ciertos casos a 14 para elecciones municipales. Yo creo que esa es una buena idea, sobre todo ahora que donde estamos fue motivado por... sería bien irónico dejar a quienes motivaron todo esto fuera. Respecto de la comisión, Enrique preguntaba respecto a la comisión. Bueno, en parte su pregunta era por la desconfianza. Y yo diría, de nuevo, la desconfianza está totalmente justificada. Por eso es importante. Porque claro, esta comisión, que ojalá sea... No, ojalá. Esta comisión necesita ser, no solo... Tiene que haber mujeres ahí, tiene que ser una comisión paritaria, diría yo. Obvio. O sea, es una manera de que la política institucional como que muestre que está entendiendo por lo menos en qué región del universo está el problema. No pidamos mucho más, por lo menos en qué región del universo está el problema. Pero claro, todas las decisiones que esa comisión va a tomar son decisiones que afectan directamente a quienes los nombran, a los partidos políticos respectivos. Yo ya he dicho que hay 3 dimensiones que yo creo que son cruciales. Cupos asegurados para pueblos indígenas, pueblos originarios, paridad o algo suficientemente parecido a paridad según corresponda, y una regla especial o un sistema electoral que no castigue a las candidaturas que no están vinculadas a los partidos políticos. Las decisiones sobre esas cosas las van a tomar una comisión nombrada por diputados que pertenecen o parlamentarios que pertenecen a los partidos políticos. Y entonces tenemos razones para estar sospechosos. Ahora, yo creo que la oportunidad que se abrió el viernes pasado no la abrió el acuerdo entre parlamentarios, la abrió el pueblo, y abrir esa oportunidad era por lo menos tan difícil e improbable como obtener una solución adecuada a estos 3 problemas respecto de la elección de la convención. Yo creo que se puede obtener también. El otro día yo pensaba, yo fui anteayer, fui a un espléndido concierto de la Patti Smith en Santiago, que estuvo precioso. Bueno, no, precioso no es la palabra, estuvo aguerrido. Y yo pensaba, cuando yo compré los tickets para ese concierto, si me hubieran dicho en ese momento, mire, cuando el concierto sea, va a haber una posibilidad real de acabar con la Constitución de Pinochet, yo habría dicho, estás loco. O sea, esa es la improbabilidad que nos sorprendió a todos. Entonces, para evaluar la probabilidad de que estas otras cosas ocurran, hay que tener en vista lo que ya se ha conseguido. Si se ha conseguido eso, no es ingenuo pensar que se pueden conseguir estas otras cosas. Estoy yendo más lento de lo que debería, les pido disculpas. Cristian nos pregunta cómo evitar el gol de media cancha. Bueno, lo que ya he dicho sobre la confianza, el alerta, la movilización, etcétera. ¿Qué insumos hay de procesos constituyentes parecidos? Yo aquí lo que diría es lo siguiente. Yo anticipo, esta es una mera predicción, que cuando tengamos la nueva Constitución la vamos a mirar y no va a ser tan distinta de ciertos modelos que uno puede ya más o menos identificar. Yo creo que va a tener partes que se parecen a la Constitución de 1980, porque la Constitución de 1980 tiene partes que se parecen a la Constitución de 1925. Es decir, hay una línea de desarrollo de una tradición constitucionalista en Chile que, a pesar de los golpes de Estado y todo, tiene cierta dignidad. Y lo probable es que la nueva Constitución algo de eso recoja. Y también, por otro lado, se va a parecer a la Constitución española, porque es un modelo obvio, se va a parecer a la Constitución alemana, se va a parecer a la Constitución italiana, probablemente va a tomar cuestiones de otras constituciones latinoamericanas. Anticipo que no va a tomar muchas cosas de la Constitución norteamericana, que es una tradición suficientemente lejana a la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cultura constitucional que excede a Chile, que no va a desaparecer por el hecho de que nosotros estemos en un proceso constituyente.
Y es una cultura que va a ejercer su influjo. Si ustedes miran el texto con el que quedó la Constitución de 1925, después de las reformas del año 70, en que se introdujeron derechos sociales, van a encontrar que la redacción de esa Constitución es bastante similar a la Constitución italiana. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba escrita. Es evidente, así funciona la cultura, ¿no? Se va produciendo fertilización cruzada. Y eso yo no veo ninguna razón para que en este caso no se produzca y que entonces se tomen fórmulas ya conocidas del constitucionalismo occidental y se incorporen, o de otras formas de constitucionalismo, etc. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de muchos procesos constituyentes, pero también de muchas tradiciones constitucionales que son más o menos cercanas a la nuestra. Mecanismo para designación de jueces, bueno, pregunta Fernanda. Esa es una cuestión que tendrá que ser discutida. Yo creo que ahí hay mucho que decir sobre la manera en que se configura el Poder Judicial en general. Creo que una de las cosas que la crisis constitucional de la cual ya he hablado, tiene una manifestación, y es que, una manifestación adicional, y es que los tribunales de justicia han debido asumir el procesamiento, de la manera que pueden, de conflictos que no pueden ser asumidos, procesados políticamente por la incapacidad del sistema político. Por ejemplo, no es nada de raro que un proyecto de inversión económica avanza a través de todos los mecanismos regulares del procedimiento de autorización ambiental y al final, en la hora nona, es detenido por un recurso de protección. ¿Qué muestra eso? Muestra que ese proceso de autorización ambiental, de evaluación ambiental, no ha sido capaz de procesar adecuadamente el conflicto que esa inversión genera. ¿Y por qué no ha sido capaz? Porque para tener un sistema de evaluación ambiental que realmente sea eficaz en dar cuenta no solo de los intereses del poder económico, sino también del interés de las comunidades locales, etc., bueno, se necesita un poder político que pueda enfrentarse al poder económico, ponerle condiciones que al poder económico no necesariamente le gustan. Y entonces tenemos procedimientos débiles, que dejan pendientes muchas cuestiones. Y esas cuestiones aparecen después en procesos judiciales, que no es la mejor manera, la manera más racional de enfrentarlo y solucionarlo, pero es la única que tenemos disponible. Entonces yo creo que si uno tuviera un sistema político que no sufriera del defecto que sufre el que tenemos nosotros, que no estuviera sistemáticamente incapacitado para actuar con eficacia, entonces el peso que recae sobre la judicatura, sobre el Poder Judicial, sería menor. El problema de la ISAPRES se habría solucionado mediante una reforma legal y entonces no habría millones de recursos de protección que deben decidir los tribunales. Entonces, todo esto que se habla de la exigibilidad judicial de los derechos sociales y esto de que los tribunales estén fijando políticas públicas y lo inconveniente que es eso, en parte es porque quien debe fijar esas políticas públicas no las fija. Y la mejor demostración es esta década de este millón de casos y la indiferencia del legislador frente a lo que deberíamos llamar violación masiva de derechos constitucionales en la cual descansan las ISAPRES. Esa es la mejor demostración de por qué pasa. Entonces yo creo que el punto de la designación de ministros va a perder urgencia política en la medida que menos peso recaiga sobre la judicatura. Respecto de la Corte Penal Internacional y la posibilidad de perseguir las violaciones de derechos humanos en instancias internacionales, yo creo que eso es una cuestión que hay que hacer, algo de esto está en curso, como decía Estefanía, ya la comisión está recibiendo información, hubo esta reunión en Ecuador y eso tendrá que continuar en todas las instancias que corresponda. Yo eso creo que es fundamental. Posibilidades del término plurinacional. Yo espero que el reconocimiento que incluya la nueva Constitución sea que Chile es un Estado plurinacional. Y después eso yo espero que se realice en el proceso político posterior, porque eso también es fundamental. ¿Qué nos asegura que la Constitución no acabe como otros países latinoamericanos? ¿Qué nos asegura que el éxito del proceso constituyente? Para decirlo en genérico. Respuesta, yo creo que nada. Nada asegura nada porque en la política siempre el resultado es el resultado por el cual uno lucha, el resultado por el cual uno busca, pero no una garantía inicial. La pregunta es, en las condiciones actuales, ¿es razonable tener la confianza de que el proceso constituyente va a ser exitoso? Y a eso yo diría que sí. Yo no creo que... es decir, yo creo que el desarrollo, si uno dejara que se desarrollara la crisis constitucional más tiempo, por mucho más tiempo, el resultado sería uno de esos resultados que hoy día vemos con preocupación. Porque yo creo que esa es la dirección en la cual esta crisis va, a que de repente aparezca alguien que ante la total ineficacia del sistema político diga, mire señores, si todas estas personas, estos tipos de Valparaíso son todos unos parásitos que todos tenemos pegados en la espalda, y yo lograré deshacerme de ellos
y hacer lo que todos realmente queremos. Y en algún momento, ese va a sacar 80% de los votos en una elección presidencial. Y esa es la otra manera en que esto se puede solucionar, que es mucho más preocupante desde el punto de vista de la salud de la democracia chilena. Así que yo espero que esto no pudo arreglarse por las buenas totalmente en el gobierno pasado. Yo espero que esta vez sí se pueda hacer, que no son las peores, ya son malas, no son todavía las peores. Así que yo espero que mientras antes se pueda solucionar mejor. Y unos comentarios sobre lo de la fuerza y la masa, etc. Yo creo que uno no puede ignorar que la política supone conflicto. Yo creo que parte de la neutralización que ha sido creada por la cultura de la Constitución de 1980 es una especie de terror al conflicto, que yo creo que se notó mucho en la medida en que avanzaba, sobre todo en el primer año, la agenda del gobierno pasado. Yo creo que mucha gente que estaba en el gobierno del pasado sintió o pensó, cuando vio avanzar, noten ustedes, primer año, reforma electoral, reforma educacional y reforma tributaria. Cualquiera de esas tres era una reforma mayúscula para los últimos 30 años. Y se hicieron 3, y en un año. Yo creo que mucha gente pensó, a este ritmo el país va derecho a la guerra civil o al precipicio. Yo creo que ese temor al conflicto es totalmente infundado. No creo que haya ninguna razón para pensar que por el hecho de que tenemos distintas opiniones sobre si debería haber AFP o no, vamos a tener una guerra civil. O sea, creo que no tiene ninguna realidad, pero creo que es un temor muy presente. Entonces, yo no creo que uno pueda pensar la política diciendo, mire, el conflicto es un invento de nuestro lenguaje. No, el conflicto está ahí. Y por eso hasta cierto punto, y por eso dije hasta cierto punto, la política debe ser entendida como física. Es una cuestión de que se encuentran fuerzas que tienen intereses en conflicto. Y la idea de la nueva Constitución es que esas fuerzas que tienen intereses en conflicto, cuando se encuentran, puedan acomodarse de una manera que sea compatible con la vida en paz, etc. Eso es lo que yo quiero decir con mi metáfora. A lo mejor la metáfora física no es la más adecuada, pero eso es lo que yo quiero decir. No hay que tener miedo al conflicto. El conflicto es parte de la coexistencia humana y no hay ninguna razón por la cual estemos obligados a que si tenemos opiniones distintas sobre cuestiones importantes, porque yo no quiero decir que no son importantes, por cierto. Si tenemos opiniones distintas sobre cuestiones importantes, esas soluciones solo se van a poder solucionar o con el garrote o ignorándolas y hacer como si no existieran. No, hay una manera civilizada de ir solucionándolo y yo espero que la nueva Constitución nos dé eso que durante los últimos 30 años no hemos tenido. Muchas gracias.